General, usted fue quien duró más de 2 años a cargo de la estrategia para el cese bilateral con las FARC y fue quien logró llevar a buen punto el término del fin del conflicto. ¿Qué tan complejo resultó este proceso? Demasiado complejo, Jason. Realmente duramos casi 2 años, cerca de 2 años, discutiendo en una subcomisión técnica, porque quiero aclarar muy bien que nosotros no deliberamos. Nosotros servimos de asesores a la mesa principal de plenipotenciarios, al doctor de la Calle, y al doctor Sergio Jaramillo y a todos los plenipotenciarios, donde nos reuníamos todos los días 2 horas y media con descanso media hora y continuábamos deliberando y haciendo consensos. La visión de las FARC al principio, cuando llegaba a la subcomisión, era totalmente diferente a una visión que tenía el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia de qué era un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, cuál era el objetivo de ese cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo, y el tema muy complejo de la dejación de armas. Y como ustedes pueden ver, y supongo lo habrán leído, los 297 hojas y los protocolos, los 23 protocolos y 3 anexos del acuerdo de cese al fuego, ahí está claro el cronograma que fue acordado por las dos partes, que se tiene que cumplir y que como garante están las Naciones Unidas, con su representante en Colombia, representante político, Jean Arnaud, y en la parte operacional el señor general Javier Pérez Aquino de Argentina. Entonces creo que el acuerdo a que se llegó, si bien era complejo, se logró articular, consensuar, exponer a los plenipotenciarios y al secretariado de las FARC y se llegó a un acuerdo y se firmó. Eso que se firmó se debe cumplir, pongamos en la dejación de armas, en 180 días. Los 150 primeros días es para que entreguen todas las armas y 30 días para que se inhabiliten y sean transportadas una tercera parte a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para hacer un monumento alusivo a la paz, al igual que en La Habana, Cuba, y al igual que aquí en Colombia. Y el monumento que se va a hacer en Colombia va a ser acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC en qué punto del país, en qué sitio, en qué municipio va a quedar. Sí. General, ¿y cuándo empieza el traslado de los guerrilleros hacia estas denominadas zonas de normalización, donde ellos se van a concentrar para dejar las armas? A partir del día 26, que es la firma protocolaria en Cartagena, se va a hacer el anuncio y ahí, a partir de ahí va a haber un preagrupamiento de las estructuras de las FARC en las diferentes áreas, bases de las estructuras, y va a iniciarse el movimiento que de acuerdo al cronograma dura 30 días para que el día 26 de octubre las FARC estén en sus zonas veredales transitorias de normalización y en sus puntos transitorios de normalización de acuerdo a lo acordado. Entonces empieza el movimiento en esos 7 días y el preagrupamiento, y tenemos el acompañamiento del Naciones Unidas con el mecanismo de monitoreo y verificación regional. General, por su experiencia como autoridad dentro de las operaciones de inteligencia, ¿cuántos hombres calcula usted que se van a desmovilizar y cuántas armas calcula que tienen las FARC? Bueno, este no es un cálculo mío, no es un cálculo del general Flores. Este cálculo, les quiero informar, desde que hace más de 16 años se tiene que las inteligencias se reúnen cada 6 meses, donde se hace el balance y se hace la estadística de cómo están las estructuras
de las FARC, del ELN, las BACRIN, y se hace la sumatoria y se le entrega al comandante general y al mando militar de cada una de las fuerzas, y aquí incluye la Policía Nacional, donde de acuerdo a las operaciones que se hayan desarrollado, a lo incautado, de ahí sacamos nosotros la información de los computadores, de las USB, de los cuadernos que tienen en los equipos, pero más aún de los desmovilizados que se nos entregan. Tenemos gente especializada en la cual nos dan la información concreta, veraz y específica, y es comprobada por la inteligencia militar y policial. Posteriormente se hace la sumatoria. Con todo esto, el último conteo, me informa el comandante general, fue de 6.300 hombres en armas, con un porcentaje de error del 8%, y de más o menos entre 6.900 y 7.400 milicianos, para un total, calculamos, de entre 14.000 a 15.000 hombres de las FARC que estarían en esas zonas veredales transitorias y en esos puntos transitorios. Esto es aproximado porque usted sabe que las FARC tenía su reclutamiento normalmente y reemplazos de las bajas, capturas y desmovilizados. ¿Y cuántas armas, general? De igual forma, tenemos el mismo procedimiento que para los hombres, lo hacemos con las armas, y aproximadamente tenemos entre armas largas, armas cortas, armas de acompañamiento y granadas, aproximadamente 20.000 son las armas de las FARC. Ese es el cálculo. ¿Y cómo se va a verificar, general, que efectivamente el reporte que pase la guerrilla sea la cantidad de armas que están entregando, que no se queden de pronto caletas o enterradas algunas armas, y que los hombres que se están desmovilizando son guerrilleros de las FARC? Exactamente. Nosotros se creó un equipo especial por parte de la Oficina del Alto Comisionado, donde están representantes de las fuerzas de la Dirección Nacional de Inteligencia, y ahí ese equipo tenemos nosotros las estadísticas, tenemos la información, una base de datos donde tenemos los integrantes de las FARC que nosotros conocemos de acuerdo a lo que se ha podido incautar y a la información de los desmovilizados. Entonces, eso se va a comparar con la lista, obviamente, para que el alto comisionado pueda avalar o no quienes hacen parte de la organización de las FARC. De igual forma, si se presenta alguna duda, alguna inconsistencia, se irá al sitio, se hablará con la persona y en 5 minutos se podrá determinar si efectivamente pertenece a la organización o no pertenece a la organización, y no se le dará pues el aval. Eso está muy claro. No quisiera dejar otro tema por fuera, y es que inicialmente fueron aprobadas 23 zonas veredales donde se concentrarán los hombres de las FARC, pero ahora el número se redujo a 20. ¿Por qué? El número se redujo a 20, de 23 a 20 y de 8 a 7 puntos. Los campamentos. Y sí. Exactamente, y puntos o campamentos. Con base en eso, ¿por qué fue? Muy sencillo, se hizo un estudio con las FARC, consensuado, donde realmente por temas tanto logísticos por un lado y segundos de control, mando y control del bloque oriental específicamente, se logró consensuar de que se bajaran esas 3 zonas y un punto de los que se tenían acordados en el acuerdo general. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados, general, comprenden estas zonas de normalización? Bueno, Jason, no son 42.000 kilómetros cuadrados, ni tampoco 32.000 kilómetros cuadrados. Es algo lógico, es un terreno que ellos requieren, que nosotros
consensuamos, que hicimos el estudio, que fuimos a hacer el reconocimiento con Naciones Unidas, que cada una de esas zonas y puntos veredales transitorios quedaron firmados por el representante de las FARC, el representante de Naciones Unidas y el representante del gobierno con sus Fuerzas Armadas. Y yo no tengo el dato aproximado porque, no lo tengo exacto, sino aproximado, y le garantizo que no son más de 800 kilómetros cuadrados. Bueno, ahora sé que usted está en la parte militar, en la parte operativa, pero quiero hacerle un par de preguntas que pueden ser de carácter político y usted decide cómo responderlas. La primera es las críticas. A usted lo cuestionaron mucho por sentarse como la parte legal al mismo nivel de los hombres que combatió durante muchos años, de la parte ilegal. ¿Qué le dice a los críticos de este proceso de paz, de este modelo que se negoció y que está a punto de ser firmado ya en Cartagena formalmente? Bueno, ¿qué le puedo decir yo a los colombianos? Primero, que fui nombrado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y fui escogido también por el mando y el señor ministro de la época, que como soldado de la patria, que porta el uniforme y en representación de ellos y de la Policía Nacional, fui allá con el mejor propósito de obtener y de lograr el objetivo estratégico que queríamos las Fuerzas Armadas y el señor presidente para el país, un acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y una dejación de armas, y que le puedo decir al pueblo colombiano, misión cumplida, misión cumplida. Se logró el acuerdo de cese al fuego y dejación de armas de una forma consensuada, discutida hasta la saciedad, donde los protocolos lo dicen y el cronograma lo dice. Está muy claro que en 180 días las FARC dejarán las armas, se reincorporarán a la vida civil, pasarán a ser un partido político y se reintegrarán a la sociedad para iniciar la implementación de lo acordado en los otros puntos del fin del conflicto. Y así parece muy bien organizado, general. ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito donde se le va a consultar a los colombianos si están de acuerdo con lo pactado en La Habana? Bueno, sencillamente, Jason, le quiero decir a los colombianos, y el presidente lo ha dicho, y el doctor de la Calle, y Sergio Jaramillo, y yo lo quiero repetir, sencillamente, si el pueblo colombiano, en su leal saber y entender, gana el no, las Fuerzas Armadas de Colombia volverán, de acuerdo a instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a combatir a las FARC y seguirán seguramente otros 52 años de guerra, de conflicto armado en Colombia. Las Fuerzas Armadas quieren la paz, las Fuerzas Armadas quieren la paz, y si nos toca seguir combatiendo a las FARC, las vamos a seguir combatiendo con contundencia, con todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero al igual, si gana el sí, también nosotros estaremos cumpliendo los protocolos y los acuerdos firmados de cese al fuego y dejación de armas. Pues quiero agradecerle mucho su tiempo. General Javier Flores es el director del Comando Estratégico de Transición, también jefe de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto. General Javier Flores, muy amable por haber estado con nosotros. Jason, muchísimas gracias.
Nosotros vamos a hacer una primera pausa comercial. A ustedes, a los televidentes, los estamos invitando a participar sobre el tema de hoy. ¿Qué opina de la 10ª conferencia de las FARC fuera de la clandestinidad, avalada por el gobierno de Colombia? Pueden escribirnos en nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos para debatir las declaraciones del general Flores y también la 10ª conferencia de las FARC con 2 invitados en nuestros estudios: Samuel Hoyos, congresista, y también desde Manizales, Colombia, el congresista Hernán Penagos. En segundos regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.